Bienvenidos entonces a esta tercera o segunda parte. En la introducción ya les había comentado por qué tenemos que utilizar Docker, qué es lo bueno, ¿sí? Eh, que su utilización y la gimnasia con él nos va a permitir poder trabajar de una manera mucho más prolija y profesional microservicios. En la primera parte hablamos de cómo trabajar o de los comandos que nosotros los más comunes, como listar los contenedores, las imágenes, los volúmenes, las redes, cómo generar un contenedor, cómo descargar una imagen ya creada, que es una registry. Ahora, en esta sesión vamos a hacer foco principal en cómo poder dockerizar una aplicación en Java. Pero primero vamos a crear una. Esta aplicación va a ser con Spring Boot, nos va a permitir generar carpetas dentro de una carpeta específica. Y después esto nosotros lo vamos a dockerizar y lo vamos a ejecutar. Y vamos a hacer dos ejemplos. Uno con la misma aplicación, trabajando en un puerto y agregando otro contenedor extra basado en la misma imagen. Aunque suene un poquito confuso, a medida que lo vayamos procesando y vayamos avanzando en este camino, se va a ir aclarando todo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como ya les voy a adelantar, es generarnos una aplicación. Entonces, a esta aplicación le vamos a poner Docker App. Como example, Docker App sin guiones medios. Eviten siempre la utilización de guiones medios en los nombres de las aplicaciones. Entonces, Docker 01, el package va a quedar como, vamos así, Docker, nada más. Java 11, vamos a agregar Lombok, Spring Web, y lo vamos a crear. Entonces, teniendo el proyecto creado, nos vamos a concentrar en generar un controller Docker. Entonces aquí vamos a agregar bueno, recién está terminando de compilarlo. Dentro de Docker que se llame controller una clase main controller. Este controller será REST y acá vamos a definir un método public, va a devolver un string y se va a llamar main method. Este método será del tipo request mapping. La URI va a ser, por ejemplo, inicio, y le vamos a agregar un path variable, sería folder name. Recordemos que en esto lo que vamos a hacer, lo voy a agrandar un poco. Uy, siempre me pasa lo mismo. Estamos. Entonces dijimos que vamos a agregar una path variable. Entonces es path variable de tipo string folder name. Y lo que vamos a hacer es crear un archivo. Para ello vamos a escribir file, new file. Y yo quiero, ¿sí? Porque en el ejemplo me interesa poder avanzar y decir, quiero generar un archivo en la carpeta TMP de la máquina virtual actual donde yo estoy trabajando. Entonces, sería TMP y a eso le voy a agregar el folder name. Voy a agregar los imports que son necesarios. A continuación, file makeDirs. Entonces, makedir lo que va a hacer es va a crear las carpetas si no existen. Entonces, dentro de TMP existe porque esto es un Linux y tiene una carpeta TMP. Y yo voy a anexar una más. Perdón, voy a hacerlo así. Voy a poner tmp docker
example barra. Entonces, la carpeta docker example no existe actualmente dentro de mi directorio tmp. Lo voy a mostrar. Sí, estoy en tmp y no hay nada que diga docker example. Y a continuación voy a devolver por pantalla file absolute path. Bien, entonces primero lo que hemos visto es, vamos a hacer una prueba de esto, vamos a ver si esto localmente funciona en el puerto 8080 y después les voy a mostrar cómo lo dockerizamos. Docker application de baja. Mientras tanto voy a ir viendo el browser. Esto debería funcionar en localhost 8080 barra main controller, sería inicio barra nombre de carpeta, no sé, folder 1. Primero veamos, ya arrancó. Entonces me acabo de volver tmp docker example folder 1. Voy a ordenar esto. Esta me apareció la carpeta folder 1. Ahora voy a repetirlo. Poner acá en example y voy a escribir folder 2, ¿sí? Y así sucesivamente. El ejemplo es fácil, la dificultad no está en escribir esto que está, que a la vista está que es sencillísimo. La dificultad ahora viene en que vamos a crear un Dockerfile porque nos interesa poder construir una imagen. Entonces, en la raíz del proyecto vamos a hacer new file Dockerfile. Y para nosotros poder dockerizar necesitamos exactamente 4 líneas. Son las mínimas. La primera es from, que es para indicar cuál va a ser la base de nuestra imagen. Nosotros vamos a poner OpenJDK. Lo siguiente es hacer un copy. Ya voy a explicar por qué. El tercer parámetro será workingdir. Y finalmente cmd. Entonces ahora escribo from, define la base de nuestra imagen de Docker. Copy va a copiar un archivo que yo les voy a decir cuál es de nuestra aplicación hacia esa imagen de Docker. Workingdir vamos a decir cuál va a ser el directorio de trabajo de nuestro contenedor y finalmente cómo es que esto se pone en funcionamiento. Entonces, en from dije que vamos a agregar OpenJDK 11. Ahora, para copiar tenemos que copiar el jar de esta aplicación porque todavía no lo tenemos. Si nosotros miramos la carpeta target está vacío. ¿Cómo vamos a hacer que aparezca? Primero, vamos a parar la aplicación, me voy a la terminal y mdn clean package. Esto lo que hace es empaquetar toda nuestra aplicación. No importa que el Dockerfile esté incompleto, no lo necesitamos todavía. Y esto va a generar acá en target un archivo que va a tener el siguiente nombre. Será el nombre de la aplicación docker 0001.snapshot.jar. Entonces ya cuando termine pescar docker, acá está, este es el nombre que estaba esperando. Vamos a copiar el nombre, copy Dockerfile. Entonces vamos a copiar desde la carpeta target el archivo docker y quiero que lo pegue dentro de la imagen en contenedor tmp barra app y que en vez de que se llame docker con todo este nombre, con todo ese sufijo perdón, de versión, que se llame simplemente docker.jar. Ahora, para que todo esto funcione bien, yo tengo que poder decirle al contenedor, porque estamos armando la imagen, pero la imagen es para que cuando la ponga a funcionar, ese contenedor arranque y todo funcione como estamos esperando. Entonces, un poco estoy escribiendo la imagen, pero pensando en el contenedor. Workingdir será tmp barra app. Y para que esto funcione, cmd necesita varios parámetros. Java -jar
y cuál es el punto jar que queremos ejecutar. Para este caso se llama docker jar, docker.jar. Entonces repasamos. Lo que va a hacer cuando yo trate de convertir la imagen, va a descargar la imagen de OpenJDK11 y después va a copiar desde la carpeta target este archivito que estoy marcando acá hacia tmp app dentro de la imagen. Después va a setear que el working dir, el directorio de trabajo para el futuro contenedor, será tmp/app, es decir, hasta acá. Y el siguiente paso va a ser ejecutar ese jar. Bueno, dicho esto, ahora viene una parte interesante que es súper sencilla. Es la de buildear una imagen. Eso se hace con docker build punto. ¿Por qué pongo punto? Porque yo estoy parado en la carpeta docker, que es donde está mi proyecto. Es decir, si yo escribo ll, yo veo que acá está mi docker file. Entonces, continuamos. Docker build punto. Y le voy a taguear la imagen. Taguear es ponerle una etiqueta. Entonces, quiero que se llame docker versión 1.1.0. Entonces, listo. Ejecutamos. Empieza a armar la imagen. Terminó súper fácil. Ahora vamos a ver si hay imagen. Cada imagen creada. Como sabemos, es docker mash. Y nos dice que hay una imagen que se llama docker versión 1.0 creada hace 11 segundos. Esta es la imagen nuestra. Excelente hasta acá. Ahora, la parte interesante. ¿Cómo creamos esta imagen? ¿Cómo ponemos a funcionar esta imagen? Con la siguiente sintaxis: docker -name -name y quiero que se llame docker 01, que va a funcionar con estos parámetros itd, que significa que es una terminal. La T es de terminal, la I es de interactiva y la D es de detachada, es decir que yo voy a lanzar a ejecutar el contenedor. Lo siguiente es el puerto, "-p", internamente trabaja con el puerto 8080 y yo lo voy a respetar. Voy a decir 8080 hacia adentro y hacia afuera. Y lo siguiente es el nombre de la imagen, que dijimos que se llama docker -p docker, a ver, de otro terminal, docker image, sí, docker versión acá, docker 2.b 1.0. Entonces, para repasar, vamos a crear un contenedor con este nombre, docker01, con esta modalidad de funcionamiento y que publique el puerto 8080 interno hacia afuera. Ya sé qué es lo que ha pasado. Primero me está faltando acá el parámetro, esto es clave. Si no digo docker run, esto no va a funcionar. Bien, arranco el contenedor. Quiero ver si qué ocurre dentro de él, entonces puedo poner docker logs docker01 y acá me dice que acaba de arrancar. Entonces ahora lo puedo probar. Como dije que el puerto 8080, puedo ejecutar exactamente esto mismo, pero con folder 1. Y me devuelve esto. Ahora, ¿cómo sé yo que esta carpeta estuvo creada si pasa dentro de un contenedor? Es decir, fíjense, esta carpeta es local a mi sistema operativo. Está local. Y si yo pongo docker folder, no sé, por ejemplo 2, se creó algo, pero no pasó nada en mi host. Tengo que meterme al contenedor. ¿Cómo me voy a meter? De la siguiente manera. Escribiendo docker exec -it. El contenedor se llama docker01 bin /bash. Ahora estoy dentro del contenedor y estoy en la carpeta, fíjense, tmp app, que es el working dir que yo había seteado. Pero mis ejemplos no están en tmp, pero no en esta carpeta. Entonces bajo de nivel y veo que hay una carpeta que se llama docker example.
Puedo entrar ahí, cd docker example. Y acá veo estas dos carpetas que se acaban de crear. Ahora voy a generar una más. 3. ls. Ahí están, me están apareciendo. Entonces, ¿qué acabamos de hacer en este ejemplo súper sencillo? Es cómo dockerizar nuestra aplicación. De cero a una aplicación en Docker corriendo localmente. ¿Qué puedo hacer como para... Ahora me voy a salir del contenedor. Quiero volver al host, es decir, estoy acá. Ahora voy a ejecutar como último ejemplo otro contenedor. Voy a crear otro contenedor que se va a llamar 2 y que va a estar exponiendo el puerto 8081, es decir, va a trabajar internamente en el 8080 y lo va a exponer hacia afuera con el 8081. Entonces, si yo escribo docker, por ejemplo acá, docker container ls, está muy grande todo esto, pero bueno, veo que una que se acaba de ejecutar hace 10 segundos y hace 2 minutos. Una que está operando en el puerto 8080, 8080 y otra en 8080, 8081. Es decir, que si yo ahora quiero generar una carpeta en otro contenedor, sí que me voy a meter para verlo. Escribir docker exec -it docker 02 /bin /bash la carpeta tmp y fíjense que no tengo 2, 3, 4 carpetas: app, tomcat y esto. Entonces ahora cuando yo lo ejecute por primera vez en el puerto 8081 folder AA, ¿sí? Cuando ejecutar ls, ahora esta carpeta fue creada. Entonces docker example, tengo el folder AA. Ahora voy a crear un folder que se va a llamar bb. Entonces, con esto podemos cerrar esta etapa en la que hemos localizado una aplicación y hemos ejecutado dos instancias de la misma imagen creada por nuestra propia autoría. Así que nos vamos a ver en la segunda sesión, donde vamos a seguir profundizando sobre Docker para poder montar este contenedor, un volumen de este contenedor, de dentro de este contenedor, en una carpeta de nuestro host. Y para cerrar vamos a desplegar esta misma aplicación, o a lo mejor una muy similar, en una plataforma del estilo cloud, que para este caso va a ser sorpresa. Nos vemos entonces.